En 1959 llegó a los cines una película que, con el paso de las décadas, terminaría convirtiéndose en uno de los pilares del cine del lejano oeste. Río Bravo no solo fue otro western más en la larga carrera de John Wayne. Con el tiempo se transformó en una obra de culto, una de esas películas que los amantes del género siguen viendo una y otra vez incluso más de 60 años después de su estreno. Su secreto no estuvo solamente en los tiroteos o en la clásica historia de sheriffs y forajidos. El verdadero misterio de su éxito está en cómo combinó personajes inolvidables, dirección precisa, camaradería y una narrativa que transmitía valores muy claros. Si te apasiona descubrir las historias detrás de los grandes clásicos del western, te invito a suscribirte al canal porque aquí seguimos explorando las películas que marcaron época. La película se estrenó el 4 de abril de 1959 y fue dirigida por Howard Hawks, uno de los grandes maestros del cine clásico de Hollywood. El protagonista absoluto fue John Wayne, quien interpretó al sheriff Ion Chance. Para ese momento Wayne ya era una figura enorme del western, pero Río Bravo consolidó aún más su imagen de héroe firme, silencioso y decidido. La historia comienza cuando el sheriff arresta a Joe Burdette, el hermano de un poderoso terrateniente. Ese simple arresto desata una situación explosiva. El hermano del prisionero reúne a pistoleros para rodear el pueblo y liberar al detenido. Chance debe resistir hasta la llegada de los refuerzos del ejército, pero prácticamente está solo. Ahí aparece uno de los grandes secretos de la película. En lugar de tener un ejército de ayudantes, el sheriff cuenta con un grupo pequeño y muy humano. Lo acompaña Dude, interpretado por Dean Martin, un exayudante que lucha contra el alcoholismo, Stampy, un viejo cojo pero valiente interpretado por Walter Brennan, y un joven pistolero llamado Colorado, interpretado por Ricky Nelson. Este grupo improvisado crea una dinámica que mezcla tensión, humor y compañerismo. Esa química entre los personajes fue clave para que el público conectara emocionalmente con la historia. El guión fue escrito por Jules Furtman y Leigh Brackett y se basaba en una idea muy clara del director Howard Hawks. Hawks quería hacer una película que respondiera indirectamente a otro western famoso, Mediodía de 1952. En aquella historia el sheriff pedía ayuda a los habitantes del pueblo y nadie acudía a apoyarlo. Hawks no estaba de acuerdo con ese enfoque y quiso mostrar lo contrario, un sheriff que no pide ayuda a cualquiera, sino que confía en un pequeño grupo de hombres capaces. Esa filosofía se convirtió en el corazón de Río Bravo. El rodaje comenzó en 1958. Gran parte de la filmación se realizó en Old Tucson Studios, en Arizona, un lugar que se convertiría en uno de los escenarios clásicos del western. Otras escenas se rodaron en los estudios de Warner Bros. En California. El presupuesto de la película fue de aproximadamente $1,2 millones, una cifra moderada para Hollywood en aquella época. Sin embargo, el resultado visual fue muy sólido gracias al estilo clásico de Hawks, que prefería planos claros, actuaciones naturales y una narrativa que dejaba respirar a los personajes. Uno de los momentos más recordados del rodaje ocurrió durante la famosa escena musical en la cárcel. En ella, Dean Martin y Ricky Nelson cantan Mi rifle, mi pony y yo. Esa escena no estaba pensada originalmente como un número musical destacado, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la película. Humaniza a los personajes, muestra su amistad y crea un contraste con la tensión del asedio que vive el pueblo. Cuando la película llegó a los cines en 1959 tuvo un buen recibimiento. No fue el western más taquillero del momento, pero fue un éxito sólido. Recaudó varios millones de dólares en todo el mundo y consolidó su prestigio entre los críticos. Sin embargo, lo que realmente convirtió a Río Bravo en una película de culto ocurrió con el paso del tiempo. Durante las décadas de 1960 y 1970 comenzó a emitirse con frecuencia en televisión y nuevas generaciones de espectadores empezaron a descubrirla. Ahí nació el fenómeno de culto. Cada nueva audiencia encontraba algo especial en la película. Algunos se enamoraban del carisma de John Wayne.
Otros apreciaban la historia de redención del personaje de Dean Martin. Muchos recordaban el humor de Walter Brennan o la presencia juvenil de Ricky Nelson. Pero sobre todo, el público percibía una sensación de camaradería y resistencia que representaba la esencia del western clásico. Otro elemento que ayudó a mantener viva la película fue su influencia en el cine posterior. Directores como John Carpenter han reconocido abiertamente que Río Bravo fue una inspiración para películas como Asalto al Recinto 13, de 1976. La idea de un pequeño grupo resistiendo un asedio se convirtió en un modelo narrativo que muchos cineastas imitaron durante décadas. El paso del tiempo también reforzó su valor nostálgico. Para muchos espectadores, ver Río Bravo es volver a una época en la que el western dominaba el cine. Es recordar las tardes de televisión, los viejos cines de barrio y la figura imponente de John Wayne caminando por una calle polvorienta con su sombrero y su rifle. Esa conexión emocional es uno de los grandes secretos de su permanencia. Además, la película tiene un ritmo muy particular. A diferencia de muchos westerns modernos llenos de acción constante, Río Bravo se toma su tiempo. Los personajes conversan, comparten momentos de silencio y construyen relaciones. Esa calma antes de la tormenta hace que el enfrentamiento final sea mucho más intenso. Hawks entendía que el verdadero suspenso no estaba solo en los disparos, sino en la espera. Hoy, en pleno 2026, Río Bravo sigue siendo una referencia obligatoria del género. Las plataformas de streaming, las ediciones restauradas en alta definición y los ciclos de cine clásico continúan acercando la película a nuevos espectadores. Y cada vez que alguien la descubre por primera vez, vuelve a surgir la misma pregunta: ¿cómo una película filmada hace más de 6 décadas puede seguir funcionando tan bien? La respuesta está en su sencillez y en su humanidad. No depende de efectos especiales ni de tecnología. Depende de personajes fuertes, diálogos memorables y una historia que habla de lealtad, valentía y amistad. Esos valores no envejecen. Si te gustan estas historias detrás de los grandes clásicos del western, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando las películas que marcaron la historia del cine y los secretos que las convirtieron en leyenda. Porque Río Bravo no es solo un western. Es un recuerdo vivo de una época dorada del cine, una película que cada generación redescubre y vuelve a convertir en parte de su propia historia. Y mientras el sol se esconde sobre ese pequeño pueblo del oeste, mientras el polvo vuelve a cubrir las calles después del último disparo, la figura del sheriff se pierde lentamente en el horizonte. Hasta el próximo video.